normalización dependiendo de la emergencia que estemos enfrentando, pero sí una monitorización constante de la presión arterial. Por lo tanto, necesitamos utilizar generalmente medicación parenteral, casi el 100% de veces, para manejar estas situaciones de un manejo en una unidad de cuidados intensivos. Como hemos dicho, entonces la emergencia hipertensiva está relacionada a lesión de órgano blanco y por lo tanto vamos a enfrentar diferentes tipos de emergencias hipertensivas, neurológicas, cardiológicas, renales, vasculares, ¿no? Dentro de las neurológicas, por ejemplo, está la encefalopatía hipertensiva, los accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos. Dentro de la emergencia hipertensiva, sobre todo renal o nefrológica, está la hipertensión maligna acelerada, que es una condición muy seria, caracterizada por microangiopatía, coagulación intravascular diseminada, entre otras cosas. Dentro de las cardiovasculares está la insuficiencia cardíaca izquierda aguda, como un edema agudo de pulmón, la disección aórtica dentro de las vasculares, el infarto agudo de miocardio, los síndromes coronarios agudos, la preeclampsia grave, con su fase convulsiva, que es la eclampsia, también se reconoce como una emergencia hipertensiva, la hipertensión severa intraoperatoria o postoperatoria y las crisis catecolaminérgicas. ¿No? La hipertensión maligna merece unas palabras aparte. Es una condición caracterizada por una hipertensión severa asociada con cambios al fondo de ojo, ¿no? Sobre todo hay hemorragias inflama, papiledema, que también se ve en la encefalopatía hipertensiva, como ya les dije, microangiopatía, angiopatía y coagulación intravascular diseminada. Puede asociarse a encefalopatía en cerca del 15% de casos, también a insuficiencia cardíaca, es decir, pueden haber fallas de diferentes órganos blancos al mismo tiempo en esta condición y un agudo deterioro de la función renal, ¿no? La marca de esta condición es la necrosis fibrinoide de la arteriola, de las arteriolas, especialmente a nivel renal, de la arteriola aferente, que les hemos mostrado alguna vez, a nivel de la retina y el cerebro. En términos maligno, quiere simplemente reflejarnos el muy mal pronóstico de estos pacientes si no se tratan, ¿no? Pacientes con hipertensión severa asociadas a otras condiciones que pueden requerir una reducción urgente, como la disección aórtica o el infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca aguda, también son parte del síndrome de emergencia hipertensiva. Y la súbita elevación de la hipertensión debido a un feocromocitoma asociado con órganos blancos, así como la eclampsia, también son parte del síndrome de emergencia hipertensiva, como ya lo hemos mencionado. Es importante que cuando enfrentemos un síndrome de emergencia hipertensiva, pensemos que el paciente pueda tener una condición de hipertensión arterial secundaria, como el feocromocitoma, especialmente el feocromocitoma, pero también como por ejemplo la enfermedad renovascular y el hiperaldosteronismo, pero de estas tres, más el feocromocitoma. Como hemos dicho, entonces podemos enfrentar emergencias hipertensivas cerebrales caracterizadas por hemorragias intracraneanas o hemorragias subaracnoideas. Podemos enfrentar emergencias hipertensivas de naturaleza cardiovascular como un edema agudo de pulmón, una falla cardíaca aguda debido a hipertensión arterial severa o síndromes coronarios agudos, como ven ustedes aquí, ¿no es cierto? Un infarto de cara diafragmática, elevación del ST en 2, 3 y ABF y además infradesnivel en D1 y ABN, que fue parte del examen y que nos hace pensar en compromiso de ventrículo derecho, como les he mencionado. Esta es la imagen en espejo, ¿no? O también vasculares, como la disección aórtica, como se ve en la diapositiva. Esta es la imagen de necrosis fibrinoide de la arteriola aferente a nivel renal, característico de la hipertensión acelerada maligna. ¿Qué exámenes auxiliares debemos hacer a los pacientes? Hasta ahora hemos hablado de aquellos exámenes auxiliares en los cuales debemos pensar sí o sí,
tanto en insuficiencia cardíaca como en hipertensión arterial. Aquí también, pues entonces debemos pensar en exámenes auxiliares rutinarios en todo paciente con una emergencia hipertensiva o una probable urgencia hipertensiva, si ustedes quieren decir, y si se adhieren a los americanos, una hipertensión arterial severa no controlada. Un fondo de ojo obligatorio. Un electrocardiograma, un hemograma completo, ¿no es cierto? Un hemograma completo. Una creatinina. Calculamos la tasa de filtración glomerular, electrolitos, LDH, aptoglobina, ¿no es cierto? La relación urea-creatinina, un análisis de orina para ver células sanguíneas, leucocitos y otras, para ver si el paciente tiene falla renal, y un test de embarazo de mujeres que están en edad fértil. Todos estos tenemos que hacer. Obviamente, este test de embarazo no se lo vamos a hacer a un varón, ¿cierto? Por eso hay mujeres que están en edad fértil. Dependiendo de la emergencia hipertensiva que estemos enfrentando, podemos pedir troponinas, si estamos enfrentando un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca, una radiografía de tórax, en caso de que queramos descartar congestión pulmonar, el ecocardiograma también en la insuficiencia cardíaca, en isquemia miocárdica aguda, en la disección aórtica, una angiotomografía de tórax, si sospechamos una disección de aorta también, y a nivel cerebral, ¿no es cierto? Si sospechamos compromiso del sistema nervioso central para descartar una hemorragia intracerebral, subarachnoidea o un trastorno isquémico cerebral, un infarto cerebral. Podemos pedir también una ecografía renal para ver si tenemos compromiso renal o podemos descartar una estenosis de la arteria renal en caso de hipertensión arterial renovascular, ¿no? Y en algunos casos de algunos pacientes sospechosos podríamos pedir un análisis en orina de cocaína o metanfetaminas, dependiendo de eso. No tenemos en nuestra realidad, pero es lo que recomienda la guía solamente de hace 2 años, la guía de hipertensión. La guía de hace 5 años, ¿no es cierto? Lo esencial es que hagamos un examen físico. Es fundamental cuando abordamos un paciente con una emergencia hipertensiva, es fundamental que hagamos un examen físico importante, tanto cardiovascular como neurológico, para descartar enfermedad de órgano blanco. Los análisis de laboratorio, otra vez dice, esencialmente tenemos que pedir un hemograma, hemoglobina, plaquetas, creatinina, leucocitos, la deshidrogenasa láctica, haptoglobina, urianálisis para ver si tenemos eliminación de proteínas, sedimento urinario, el fondo de ojo y el electrocardiograma. Y óptimamente podríamos pedir otras cosas, como ya hemos mencionado, radiografía de tórax, ecocardiograma, tomografía, etc. El tratamiento, entonces, depende del juicio de cuán rápido debemos reducir la presión arterial y además de determinar la terapia adecuada. Y este juicio depende de qué cosa. Depende del tipo de emergencia hipertensiva que estemos enfrentando. Si estamos enfrentando una emergencia hipertensiva de tipo neurológico, de tipo cardiovascular o de tipo renal. La emergencia hipertensiva, la falla renal, eso lo manejan los nefrólogos, así que no lo vamos a tocar. Ahora se está tendiendo a que los neurólogos manejen sus propias emergencias hipertensivas, pero como médicos generales, ustedes pueden tener una idea de qué es lo que hay que hacer frente a un paciente con una hipertensión de 180, 110, 180, 120 y compromiso neurológico. Deben tener idea de ello. Lo que sí tienen que recordar es que no hay evidencia de que reduciendo bruscamente la presión arterial se obtengan beneficios. Por el contrario, ¿no? Se describe riesgo en algunas situaciones de descenso rápido de la presión arterial. Por ejemplo, si ustedes disminuyen más de 70 milímetros de mercurio rápidamente la presión arterial, aumentan la morbimortalidad de estos pacientes. Esto es especialmente cierto en los pacientes que tienen urgencia hipertensiva o, si ustedes quieren, una hipertensión arterial severa no controlada. Estos pacientes tienen que reducir la presión arterial. No hay prisa, no hay evidencia y al contrario hay riesgos si los normalizamos o si reducimos rápidamente la presión arterial. ¿En qué basamos nuestro juicio de cuán rápido determinar la presión arterial? Disculpen, esto es en inglés, esto es de la guía del año pasado.
de la guía europea del año pasado. Entonces, ¿en qué basamos nuestro juicio? Uno, tenemos que establecer cuál es el órgano que está siendo afectado y si requiere otras intervenciones específicas diferentes de reducir la presión arterial. Por ejemplo, un paciente, ahora se hace eso en mi hospital, un paciente que viene con un accidente cerebrovascular de tipo isquémico es sometido a trombolisis. Existen diferencias en manejar un paciente que va a ser sometido a trombolisis y un paciente que no va a ser sometido a trombolisis. Existen diferencias en manejar un paciente que viene con un infarto cerebral y no presenta hipertensión. Existen diferencias. Entonces, es muy importante eso. Dos, debemos determinar cuál ha sido la causa para que se eleve la presión arterial a ese nivel. Por ejemplo, puede ser una hipertensión postoperatoria, una crisis catecolinérgica. Imagínense que estamos frente también a un probable feocromocitoma o que el paciente o que la paciente pueda estar gestando. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Perdón. Luego, debemos tener en cuenta el tiempo y la magnitud de la reducción de la presión arterial para reducir esta presión arterial en forma segura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En todas estas cosas, entonces, basamos nuestro juicio en tres cosas. Uno, ¿cuál es el órgano comprometido? Dos, debemos tratar de determinar la causa que ocasionó la elevación de la presión arterial. Y tres, tenemos que establecer nuestro tiempo y magnitud de reducción de la presión arterial. Y eso depende fundamentalmente de cuál es el órgano que está comprometido. Por ejemplo, en las lesiones coronarias o renales, ¿no es cierto? Se aconseja no reducir la presión arterial no más allá del 25 de la presión arterial media con la que vino el paciente. ¿No? No más allá. En algunos casos, dependiendo si hay falla cardíaca, se recomienda reducir un poco más, un poco menos de 140, incluso hasta 130. Eso depende. En el infarto cerebral, se da tratamiento antihipertensivo si la presión arterial es mayor de 120 y la diastólica mayor de 130. Ahí sí damos tratamiento antihipertensivo si no ha sido trombolizado. Si no es más de eso, esperamos las primeras 48 horas y después de 48 horas recién empezamos a dar tratamiento si no ha sido trombolizado. Si el paciente será trombolizado, sí debemos bajar la presión arterial a más o menos 185 con 110 para que el paciente sea trombolizado y después de ello a menos de 185 con 110 y después de ello mantenerlo generalmente menos de 180 sobre 105. No hay que normalizar la presión arterial. Si el paciente ha tenido hemorragia cerebral, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea, se aconseja bajar la presión arterial sistólica a niveles de presión de 120 sobre 130, eso dicen los americanos, mientras que los europeos dicen a menos de 140 está bien, si tiene hemorragia cerebral. La razón es que en el infarto cerebral se necesita la presión arterial para mantener la perfusión de las áreas que están alrededor del infarto, mientras que en la hemorragia cerebral la presión arterial muy elevada contribuye a la extensión de la hemorragia y al mayor compromiso cerebral. De manera que en términos prácticos no es lo mismo tratar una emergencia hipertensiva neurológica relacionada a infarto cerebral que una emergencia hipertensiva neurológica relacionada a hemorragia cerebral, ¿no? ¿Qué emergencias hipertensivas entonces merecen una inmediata reducción de la presión arterial? No necesariamente una inmediata normalización de la presión arterial. La hipertensión acelerada maligna y la encefalopatía hipertensiva requieren una inmediata reducción de la presión arterial. Un evento agudo coronario también, ¿no? Un edema agudo de pulmón también. La disección aórtica también. Observen que la disección aórtica aconsejan a menos de 120 de sistólica y la frecuencia a menos de 60. En nosotros menos de 140. Como dijimos,
hipertensión acelerada maligna, 20 a 25%, en encefalopatía, 20 a 25%. En la eclampsia, una reducción inmediata a menos de 160 y la diastólica a menos de 105. Aquí tienen ustedes las drogas de primera línea a utilizar en estas emergencias y las alternativas. Todas son endovenosas y esto es de la guía únicamente de hace 2 años. Nuevamente, ustedes tienen otras drogas que dependiendo de la emergencia hipertensiva podamos utilizar. Los beta bloqueadores, especialmente en las emergencias hipertensivas de tipo cardiológico, ¿no es cierto? En la betalol, en la preeclampsia, eclampsia, el fenoldopán, la clevidipina en la emergencia hipertensiva, junto con la nicardipina en las emergencias hipertensivas de tipo neurológico, la nitroglicerina en las emergencias hipertensivas de tipo cardiológico, tanto para falla como para isquemia, lo mismo que el nitroprusiato, el enalaprilato en caso de falla cardíaca, la clonidina en caso de otras emergencias hipertensivas. ¿Qué dice la guía de este año de cómo debemos enfrentar una emergencia hipertensiva? Esta es la guía de este año del American College of Cardiology, ¿no es cierto? Entonces, cuando enfrentamos un paciente de emergencia con una presión arterial sistólica mayor o igual de 180 y una diastólica mayor o igual de 120, ¿qué tenemos que preguntarnos o buscarle lesión de órgano blanco? Si no tiene lesión de órgano blanco, como hemos dicho, los europeos todavía la catalogaban hasta el año pasado como urgencia hipertensiva. Los americanos ya no quieren hablar de eso y solamente dicen que estamos enfrentando una severa hipertensión arterial. Y entonces, de preferencia, estos pacientes se manejan en forma ambulatoria y lo que tenemos que hacer es reinstalar o iniciar el tratamiento antihipertensivo de acuerdo a las guías, el tratamiento antihipertensivo óptimo. Evitar el uso o reducir la presión arterial con drogas parenterales, ¿no? O también intensificar la terapia oral en el marco agudo. Lo único que tenemos que hacer es regular su presión arterial y un seguimiento cercano dentro de las próximas 4 semanas, dentro del mes. Eso es en caso de una urgencia hipertensiva o una hipertensión arterial severa. Recuerden que es lo mismo, 180 sobre 120 o más, 110 o 120 es lo mismo, pero no hay lesión de órgano blanco. Si hay lesión de órgano blanco, neurológica, cardiológica o renal, ese paciente tiene una emergencia hipertensiva. Hay que pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. Preguntarnos si tiene una disección aórtica con feocromocitoma, es muy importante ahí que tengamos en cuenta esto, reducir la presión sistólica por un 25% en la primera hora o a 160-100, como hemos dicho, en las siguientes 6 horas y a lo normal en las siguientes 24 a 48 horas. Como ven ustedes, no es necesario normalizar inmediatamente la presión arterial. Si tiene disección aórtica, reducir la presión a menos de 120 y si tiene feocromocitoma, reducir la presión a menos de 140 en la primera hora. Eso es lo que debemos hacer. En cuanto a la emergencia hipertensiva, ¿qué es lo que dicen nuevamente? Esto es en el algoritmo y la misma guía que dice en sus indicaciones. En adultos con emergencias hipertensivas y evidencia de lesión de órgano blanco, debemos llevarlo a una unidad de cuidados intensivos para el monitoreo continuo y para evaluar el daño de órgano blanco y administración parenteral del tratamiento, ¿no es cierto? Esto no hay discusión. Para los adultos con una emergencia hipertensiva relacionada con situaciones que pongan en peligro su vida, en la disección aórtica aguda o el síndrome aórtico agudo, debemos reducir la presión arterial a menos de 140 por lo menos. Para la mayoría de estas condiciones, menos de 120. Y para adultos con emergencia hipertensiva sin que esté comprometiendo su vida, no reducir más del 25% en la primera hora o a 160-100 en las siguientes 2 a 6 horas y a 130 o 140 horas históricas en las siguientes 24
a 48 horas. Para adultos con hipertensión arterial severa, quienes están hospitalizados por condiciones no cardíacas sin evidencia de lesión de órgano blanco, no debemos utilizar tratamiento adicional intravenoso o oral antihipertensivo. O sea, no hay que dejarle eh, captopril condicional ni nada por el estilo. Generalmente mejor le empezamos el tratamiento habitual de la hipertensión arterial, como si fuera simplemente una hipertensión arterial no severa, no controlada. Muy bien, vamos a hablar de la encefalopatía hipertensiva que nos va a servir para evaluar por qué un poco tratamos de manera diferente el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la encefalopatía hipertensiva. Además, que describe en forma muy importante la emergencia hipertensiva a nivel neurológico. La encefalopatía hipertensiva es un síndrome de hipertensión severa, disfunción cerebrovascular y compromiso o alteración de la función neurológica. Desde el punto de vista fisiopatológico, existían una serie de teorías al respecto. Se decía que la encefalopatía hipertensiva era producto de isquemia cerebral debido a espasmo de los vasos sanguíneos, porque se observó en el fondo de ojo de las retinas de estos pacientes un aspecto en forma de rosario, de cuentas de rosario, con porciones estrechas de las arteriolas y otras porciones más grandes. El tiempo y los estudios demostraron que las porciones estrechas era el real diámetro de los vasos, mientras que las porciones dilatadas eran precisamente eso. No era el real diámetro, sino eran dilataciones de los vasos a fuerza de la hipertensión arterial. De modo que puede haber vasoespasmo, y de hecho lo hay en encefalopatía hipertensiva, pero no es uno de los factores que nos puede producir lesión a nivel cerebral. El factor más importante tal vez de la encefalopatía hipertensiva es la alteración del fenómeno de autorregulación. ¿Y en qué consiste el fenómeno de autorregulación? Consiste en que a niveles elevados de presión arterial, las arteriolas y las arterias pequeñas de los diferentes lechos vasculares, en este caso el cerebro, que es el que tiene más desarrollado este fenómeno, las arteriolas se contraen con el fin de limitar el hiperflujo vascular cerebral y mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. Esta capacidad de contraerse frente a elevaciones de la presión arterial se conoce como fenómeno de autorregulación. Por lo tanto, esta es una respuesta normal de las arteriolas cerebrales a incrementos agudos de la presión arterial. Esto previene un incremento del flujo sanguíneo durante elevaciones agudas de la presión arterial y obviamente un aumento de la presión microvascular. La encefalopatía hipertensiva suele producirse generalmente en los pacientes hipertensos crónicos maltratados o que no son tratados o que suspenden el tratamiento o hay suspensión brusca de medicamentos tipo clonidina o alfa-metidopa u otras, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que hacen encefalopatía hipertensiva son hipertensos crónicos y su presión arterial suele estar extraordinariamente elevada, con presiones de 250 sobre 150. Sin embargo, el nivel de presión arterial asociado a encefalopatía varía entre los individuos. ¿Por qué? Porque la autorregulación depende de las presiones basales de las personas. Por lo tanto, hay personas que pueden hacer encefalopatía hipertensiva con elevaciones discretas de la presión arterial. Y estas personas son aquellas que no son hipertensas previamente y son expuestas a estados hipertensivos. Por ejemplo, los niños con glomerulonefritis. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que desarrollan preeclampsia o hipertensión o el cuadro de preeclampsia, que es parte de los síndromes de hipertensión inducidos por la gestación. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral y a la resistencia vascular cerebral. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana.
La presión arterial media, todos saben esta fórmula, es la presión sistólica más la diastólica, ¿no es cierto? Por 2 sobre 3, ¿no? Sobre 3. La autorregulación cerebral normalmente funciona entre rangos de presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio. En esos rangos de presión arterial funciona el fenómeno de autorregulación. Por lo tanto, presiones arteriales medias menores de 50 nos producen hipoperfusión cerebral, mientras que presiones arteriales medias mayores de 150 nos producen hiperperfusión cerebral. Y esto equivale más o menos, puede haber una presión arterial media menor de 50 en pacientes que tienen 70-40 de presión arterial, o una presión arterial mayor de 150 en pacientes que tienen 190 sobre 130. En el paciente hipertenso crónico, se produce un desplazamiento hacia la derecha de esta curva de autorregulación. Observen aquí el paciente el paciente normal, el paciente normotenso garantiza su perfusión cerebral con presiones arteriales entre 60 de sistólica y entre 60 de presión arterial media y 120 de presión arterial media. Lo hemos extendido incluso un poco hasta 150, ¿no? Por debajo de 50 o 60 se produce hipoperfusión cerebral, y por encima de 120 a 150 de presión arterial media se produce hiperperfusión cerebral. El paciente hipertenso crónico desplaza esto hacia la derecha, de modo que necesita presiones arteriales mucho más elevadas para que se produzca hiperperfusión cerebral, aunque no necesita una reducción muy importante de la presión arterial para desarrollar hipoperfusión cerebral. Más o menos así, esto está mejor, aunque sí necesita una hipoperfusión, no necesita una hipotensión importante para desarrollar hipoperfusión cerebral. Observen aquí, el paciente normotenso garantiza con una presión arterial media de 50 una perfusión arterial, una presión de perfusión cerebral adecuada, ¿no? Una perfusión cerebral adecuada. Si cae por debajo de 50 la presión arterial media, se desarrolla hipoperfusión cerebral. Y si la presión arterial media sube por encima de 150, se desarrolla hiperperfusión cerebral. Aumenta la perfusión cerebral. En el hipertenso, su presión arterial mínima media para desarrollar hipoperfusión cerebral también sube, como ven ustedes, a cerca de 120. Mientras que su presión arterial máxima para desarrollar hiperperfusión cerebral también sube a más de 200 milímetros de mercurio. Por eso es que generalmente en el paciente hipertenso se tiene que producir presiones arteriales muy, muy altas para que desarrollen encefalopatía hipertensiva. Pero por este fenómeno también, en los pacientes que basalmente no son hipertensos, presiones elevadas, relativamente modestas, nos pueden producir hiperperfusión cerebral y encefalopatía hipertensiva. Si la presión de perfusión cerebral está por debajo del límite inferior, se produce hipoperfusión con isquemia, ¿no? En el paciente entonces hipertenso, esto tiene que ser una media menos de 100, menos de 140, 130 nomás, para que se produzca hipoperfusión cerebral. Mientras que en el paciente normotenso esto tiene que ser menos de 50 para que se produzca hipoperfusión cerebral. Si la presión de perfusión cerebral está sobre el límite superior, se produce vasodilatación. No solo por efectos mecánicos, sino también veremos por otros efectos. Se producen pseudoespasmos segmentarios y se produce edema. Y todo este fenómeno es secundario ¿a qué? A la alteración de la barrera hematoencefálica, a la ruptura de la barrera hematoencefálica. Es decir, entonces, el aumento de la presión de perfusión cerebral nos produce ruptura, alteración de la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica
se rompe fundamentalmente en las vénulas, no en las arteriolas ni en los capilares. ¿Por qué no en las arteriolas? Porque las arteriolas tienen una capa muscular que las defiende del aumento de la presión arterial y se vasocontraen. Los capilares no, porque el diámetro es tan pequeño que no aumenta en forma importante la presión intravascular. En cambio, las vénulas son vasos que carecen de músculo, básicamente son endotelio, y además el diámetro es más grande. Por lo tanto, la barrera hematoencefálica se rompe debido al aumento de la presión de perfusión cerebral a nivel de las vénulas. Y esto ocasiona edema, cambios en los iones, cambios locales en los iones y en los neurotransmisores, lo que nos va a producir el trastorno y el déficit neurológico multifocal que presenta el paciente con encefalopatía hipertensiva. Otros aspectos fisiopatológicos, aparte del más importante, que es la ruptura de la barrera hematoencefálica y del fenómeno de autorregulación, que es, digamos, el mecanismo fisiopatológico más importante, existen otros mecanismos fisiopatológicos en la encefalopatía hipertensiva, y es uno que se produce vasoconstricción simpática por descarga nerviosa simpática, que afectan los vasos sanguíneos cerebrales. Normalmente, la descarga simpática afecta poco o nada los vasos sanguíneos cerebrales, pero en la encefalopatía hipertensiva, esta descarga nerviosa simpática afecta a los vasos sanguíneos cerebrales, produciendo vasoconstricción y produciendo un cambio en el punto de autorregulación, es decir, elevando aún más el punto al cual se pueda romper el fenómeno de autorregulación y se pueda comprometer la barrera hematoencefálica. Sin embargo, la vasoconstricción, como ustedes tendrán idea, nos produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral. De esta forma, en la encefalopatía hipertensiva pueden haber fenómenos mixtos de daño del tejido cerebral, tanto la hiperperfusión con aparición de edema cerebral, cambios locales en los iones y en los neurotransmisores, así como cambios producidos por isquemia debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, debido a la vasoconstricción que produce la descarga simpática. La vasodilatación no parece ser consecuencia únicamente de, de un fenómeno mecánico de elevación de la presión arterial y dilatación de los vasos por este fenómeno, sino también parece intervenir en la vasodilatación la activación de los canales de potasio calcio dependientes. Cuando el potasio entra a la célula, entonces, cuando el potasio, sí, pues entra a la célula se distiende y se produce vasodilatación. Por lo tanto, en estos pacientes, la vasodilatación también podría estar en relación a la activación de los canales de potasio calcio dependientes. Y no sería simplemente un fenómeno mecánico debido al aumento de la presión arterial. En la encefalopatía hipertensiva, diversos estudios han demostrado que se produce un aumento en la producción de angiotensina 2. Nosotros sabemos que la angiotensina 2 tiene muchos efectos deleterios, entre ellos incrementar el estrés oxidativo. Por lo tanto, el aumento de la angiotensina 2 produce un subsecuente aumento del estrés oxidativo, con aumento en la producción de especies oxígeno reactivas, y contribuye esto a la función vascular anormal. Se ha visto en algunos estudios experimentales que los antagonistas de los receptores de la angiotensina tienen efectos benéficos en los pacientes que sufren encefalopatía hipertensiva. Entonces, resumiendo un poco la fisiopatología de la encefalopatía hipertensiva, tenemos que la presión arterial sistólica sobrepasa el rango de autorregulación. Normalmente una presión arterial media mayor de 150 en un paciente normal, o en un paciente hipertenso mayor de 200, y esto produce un aumento de la presión de perfusión cerebral. Esto nos lleva a una lesión de las paredes de los vasos, especialmente de las vénulas, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación de proteínas, edema, ¿no es cierto?
Todo esto pasa al intersticio, se produce edema cerebral de tipo vasogénico. ¿Por qué? Porque se produjo vasodilatación y hay alteraciones en los iones y en los neurotransmisores, lo que nos ocasiona una disfunción, trastorno cerebral multifocal. Se afecta el parénquima cerebral, ¿no es cierto? También se produce hipertensión endocraniana, aumenta la presión de perfusión cerebral, se afecta, hay vasoconstricción severa, lo que también contribuye a hipoperfusión, a disminución del flujo sanguíneo cerebral, y se produce también lesión por isquemia cerebral. El cuadro clínico se caracteriza porque la encefalopatía hipertensiva es un síndrome de hipertensión arterial severa, signos de disfunción cerebral multifocal, como ya lo hemos señalado, y resolución de todos estos problemas cerebrales luego del tratamiento efectivo. La resolución no necesariamente es inmediata. La resolución puede ocurrir varias horas o incluso días después de que de que ha sido controlada la presión del paciente, ¿no? El síntoma más común es el dolor de cabeza, la cefalea. La cefalea, el paciente puede tener mareos, náuseas, vómitos explosivos, ceguera, disminución de la visión o ceguera, convulsiones y fallecer como consecuencia de la encefalopatía hipertensiva, como ocurre en las mujeres con preeclampsia. Característicamente, en el fondo de ojo, estos pacientes suelen presentar esa imagen arrasoreada de las arteriolas, ¿no es cierto? Esa imagen en rosario de las arteriolas, pero edema de papila. Si bien es cierto, el edema de papila no es exclusivo, no es patognomónico de encefalopatía hipertensiva, encontramos también, como le digo, esa imagen en rosario, hemorragias en flama y exudados algodonosos en los pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva. Hay algunos pacientes que están especialmente predispuestos a sufrir encefalopatía hipertensiva. Y hemos dicho que los más frecuentes son aquellos hipertensos crónicos que no son tratados, no sabían que eran hipertensos o que no son tratados adecuadamente. También pueden sufrir de encefalopatía hipertensiva aquellas personas que no son hipertensas en forma basal y que son sometidos a estados hipertensivos. Esto ocurre en niños y jóvenes con enfermedades tratables como la enfermedad parenquimal renal, la preeclampsia y la eclampsia en la gestación, pero cuando enfrentamos una emergencia hipertensiva hay que sospechar o hay que tratar de buscar en el paciente que pueda tener algún problema de hipertensión arterial secundaria, como la hipertensión arterial renovascular o el feocromocitón. Algunos consumidores de anfetaminas por vía endovenosa, cocaína, o que consumen inhibidores de la monoaminoxidasa y que además comen queso cheddar, pueden estar predispuestos a encefalopatía hipertensiva. La suspensión brusca de la clonidina por un mecanismo que ya hemos señalado también puede predisponer a crisis hipertensiva y encefalopatía hipertensiva. El uso crónico de anticonceptivos orales se ha asociado a crisis hipertensiva y en algunos casos a encefalopatía hipertensiva también. Muy bien. Algunos exámenes auxiliares nos pueden ayudar a esclarecer el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva. La tomografía cerebral o en este caso la diapositiva, la resonancia magnética cerebral también nos ayuda en el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva. Antes, cuando yo era interno, como siempre hago la broma, cuando el Cusco estaba caliente y la huella de Limaspampa chica estaba fresca, ¿no es cierto? Esa huella, cuando el Cusco era caliente, como le digo, y esa huella estaba fresca, el neurólogo cuando venía un paciente con una emergencia hipertensiva y compromiso neurológico, el neurólogo venía y hacía todo su examen neurológico, que le podía llevar un montón de tiempo, 1 hora, 2 horas a veces, y terminaba diciendo, este paciente tiene tal cosa, o muy probablemente tiene tal cosa, y le hacía una punción
y necesitamos hacer una punción lumbar, ¿no? Ahora, pues cuando lo llaman a neurólogo de emergencia por un compromiso de tipo cerebral o del sistema nervioso central, el neurólogo viene y dice, ¿y dónde está la tomografía? ¿No? Y si tuviéramos resonancia magnética, les aseguro que diría, ¿y dónde está la resonancia magnética? ¿No? Entonces, eso ha ayudado mucho a acelerar el tratamiento y el manejo de estos pacientes. De manera que frente a un paciente con una emergencia hipertensiva de tipo neurológico, lo primero que tenemos que pensar es en hacerle una tomografía y, si tenemos disponible, una resonancia magnética. En la tomografía se suele ver un edema cerebral caracterizado por una disminución de los ventrículos laterales, edema cerebeloso, pero especialmente tendencia a edema del lóbulo occipital. Por eso es que en los pacientes, por ejemplo, las mujeres con preeclampsia, desarrollan visión borrosa, visión de escotomas o incluso ceguera temporal, porque se produce edema del lóbulo occipital, y ustedes saben que nosotros vemos con el lóbulo occipital. Y esto ha dado lugar a que se cree un término especial en el caso de los pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva, y es esto que se llama la leucoencefalopatía posterior. Observen el edema del lóbulo occipital, que justifica las manifestaciones visuales que tienen estos pacientes. Disminución de la agudeza visual, visión de escotomas e incluso ceguera temporal. Aparte de los otros signos de edema cerebral que pueden tener estos pacientes. Además, que la tomografía nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque la encefalopatía es un diagnóstico de descarte. La encefalopatía hipertensiva no es el primer diagnóstico en el cual debamos pensar. La encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte. Debemos descartar primero un DCB isquémico, hemorrágico, la presencia de un tumor cerebral, encefalitis, herpes simple, epilepsia, lupus, uremia, etc. Antes de decir que un paciente tiene encefalopatía hipertensiva, debemos descartar una serie de condiciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque hemos visto que sobre todo en las emergencias hipertensivas de tipo neurológico, isquémico, no hemorrágico, no conviene reducir rápidamente ni mucho la presión arterial. Y en cambio, en la encefalopatía hipertensiva sí conviene reducir rápido la presión arterial. Por eso es importante que nosotros descartemos todas estas condiciones antes de decir que el paciente tiene encefalopatía hipertensiva. Y para ello es importante la tomografía o la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque el manejo de la encefalopatía hipertensiva es la reducción rápida de la presión arterial con los fármacos que hemos mencionado, ya sea nitroprusiato, labetalol, micardipina, clevidipina, etcétera, lo que tengamos a mano como antihipertensivo por vía parenteral. Recuerden que en las emergencias hipertensivas, como hemos mostrado, no es bueno utilizar diuréticos. De manera que en ninguna emergencia hipertensiva, ni menos en urgencia hipertensiva o hipertensión arterial severa, como dicen los americanos, no es bueno que utilicemos furosemida por vía endovenosa. Recuerden que la fisiopatología de esta condición de la emergencia hipertensiva es básicamente un fenómeno de vasoconstricción. Y otra cosa que tienen que recordar es que estos pacientes suelen tener el volumen intravascular reducido. Si es una vasoconstricción, el diurético no nos produce vasodilatación. Tenemos que usar vasodilatadores. Y si el paciente tiene el volumen intravascular reducido, no nos conviene utilizar diuréticos, por lo menos en el manejo agudo de la hipertensión arterial de estos pacientes. De ningún paciente que venga con crisis hipertensiva a emergencia. Los diuréticos ya resultan útiles más o menos al segundo o tercer día de estar utilizando los antihipertensivos endovenosos, debido fundamentalmente a que estos, a partir del segundo o tercer día, inducen la retención de sodio. Ahí sí podríamos empezar el uso de diuréticos, pero en la etapa aguda no está indicado y hasta está contraindicado el uso de diuréticos por vía endovenosa, especialmente diuréticos de ASA y AMC,
la furosemida. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, la forma de inicio, no, o sea, no, hay que bajarlo lo más rápido posible, como dice ahí, porque la crisis por... Y hay que saber qué tipo de droga utilizamos. Eso lo vamos a hablar en su momento. ¿Qué tipo de medicamentos utilizamos? ¿No? Pero fundamentalmente tenemos que utilizar alfa bloqueadores en esos pacientes. No es tan gradual, no es al 25% como hemos mencionado, ¿no? En el caso del feocromocitoma, como hemos dicho, aquí está, a ver un ratito, ay no, ¿dónde está crisis hipertensiva? Sí, en el caso del feocromocitoma hay que reducirlo rápidamente, no encuentro en este momento. Hemorragia cerebral, maligna, ya. Pero ya lo vamos a hablar en su momento, no se preocupe, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, todo tranquilo. Todos nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.